El día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre venderle al consumidor final y venderle a una empresa. Las ventas de verdad. La primera diferencia, ¿por qué hablamos de este tema? La mayoría de la gente cuando hace acciones de ventas, cuando utiliza un proceso de ventas, el proceso que conoce es cómo venderle al usuario final. Y cuando crece un poco y tiene que ir a hacer las ventas que son verdaderas ventas, las ventas de verdad, que es irle a vender a una empresa, no importa que esa empresa sea una pyme, que esa empresa sea de un profesional autónomo, de un autoempleado, o que sea una corporación. Ahí es donde se frustran, porque se dan cuenta que lo que hacían con el usuario final dejó de servir. Esas técnicas y estrategias que se tenían antes, por alguna razón ya no funcionan. Y son presas de un personaje que muchas veces es el antagonista, el comprador profesional o el dueño en su faceta de comprador profesional. Realmente pues, se dan cuenta que esas estrategias de la técnica de arrinconarlo, del sí, de emocionarlo, de los beneficios, ya no funcionan. Y de repente hay en algunos lados donde ya ni siquiera los escuchan. Y en otros lados que sí los escucharon, donde terminan vendiendo, pero al final del día sacan sus cuentas y no salen. En lugar de ganar, terminaron perdiendo. Y cuando hacen su análisis descubren que durante el proceso los exprimieron y los volvieron a exprimir y los exprimieron todavía más. Y luego se encuentran, cuando vas a venderle a empresas, con la competencia desleal, con los compadrazgos, con los amiguismos. Y todavía tiene un grado mayor de dificultad. Y el comprador lo único que sabe hacer es pedirnos más barato, más barato, más barato. Y muchas veces, solo por probar, le damos el precio hasta abajo de nuestro costo y ni aún así compran. ¿Qué está pasando? ¿Qué cambió? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no funciona? Si cuando yo tengo un usuario final lo convenzo y me compra, ¿por qué cuando voy con una empresa no logro que me compren o si me compran termino perdiendo? Básicamente son tres razones las principales. Primero, el comprador. El comprador, a diferencia del usuario final, decide la compra como parte de su trabajo. Él no es el dueño del dinero con el que nos van a pagar. Él es su chamba. Y como su chamba, tiene tres misiones principales. La primera, comprar y bajar el precio lo más posible, sin salirse de la especificación de lo que tiene que comprar. La segunda es la que casi varios no conocen, que es obtener la mayor cantidad de beneficios para los que le alcance su presupuesto. Y la tercera es ser parte integral del crecimiento de su empresa. Esa para la parte de ventas no nos interesa tanto. Pero las primeras dos, cómo nos maltratan. Y si es un comprador profesional, te va a pedir descuento, te va a pedir más descuento y te va a volver a pedir descuento. Hasta sangrarte, hasta que vea que ya de tanto que te exprimió, ya no sale ni una gota. Entonces tenemos ese primer cambio que no tenemos con el usuario final. El usuario final, la gran mayoría de las veces, solito compra. Si hiciste bien tu chamba en la parte de marketing, de branding, de publicidad, simplemente de cómo expones tus productos, la mayoría de los usuarios finales, lo único que necesitan de ti es que les des el precio y te lo compran. Si tu producto es bueno, muchas veces así pasa. Por eso es que mucha gente, cuando emprende, prefiere ese tipo de negocios con el usuario final. En teoría, esos negocios son los que tienen el margen de utilidad más grande. Pero si tienen el margen de utilidad más grande, ¿por qué tienen tantos costos? ¿Por qué hay tanta merma? ¿Por qué muchas veces quiebran tanto? Justamente porque dependes del cliente. Y como el cliente es el que decide la compra,
la puede decidir contigo como con el de enfrente. La mayoría de la gente cuando le vende a usuarios finales solamente se limita a atender y algunos ni eso. Todos hemos estado en esta estación de la vida, que vas a un negocio donde tú vas a ir a comprar, donde tú le vas a dar tu dinero, te ponen mala cara, no te quieren ayudar en tu selección, parece que ellos son los que te van a hacer un favor. Lamentablemente es la norma cuando le venden a clientes de usuario final. Por eso es que muchas veces nada más teniendo una buena atención al cliente, las ventas suben. Y si a eso lo acompañas con un poco de marketing y publicidad, se van para arriba. Pero ¿qué pasa? Cuando esos negocios empiezan a crecer, llegan los mayoristas. Llegan esos clientes AAA que compran continuamente. Y a esos clientes ya no les basta solamente atención. Ellos quieren diferenciales, quieren beneficios, quieren ventajas, quieren soluciones. Ahora, esto se agrava si lo que nosotros vendemos son servicios. Si son servicios, normalmente los servicios tienden a ser intangibles. ¿Qué quiere decir intangible? No puedo agarrar y ponerlo en las manos del cliente para que lo vea. No lo va a poder estar viendo en mi aparador el cliente. Ahí sí tengo que hacer una labor de persuasión para que el cliente se imagine lo que quiero. Y el primer paso es sintonizar. Yo entender qué es lo que él quiere como solución y yo darle más de lo que él espera en esa solución. Y todo es intangible, todo es a la imaginación del cliente. Ahí se hace más difícil. Por eso es que no cualquiera se mete a vender servicios. Y muchas veces entran a vender servicios al usuario final como si vendieran productos. Y se frustran porque lo único que quieren hacer es atender. Y en el servicio hay que vender, hay que persuadir, hay que encontrar la solución, hay que ser la mejor solución. Ahora, si esto lo transportamos a vender servicios intangibles a una empresa, todavía mucho más complejo. ¿Por qué? Porque además de que vamos a tener a ese comprador, vamos a descubrir que hay varios tomadores de decisión. Ya no lo decide una o dos personas. Cuando yo voy y le vendo al usuario final un servicio, a lo mejor me encuentro al esposo y a la esposa, al hijo y a la mamá. Pero cuando yo ya voy a una empresa, aunque sea una empresa familiar, ya hay varios que toman la decisión. Y entonces ya no tengo que persuadir a uno. Tengo que persuadir a 2, a 3, a 5, a 10. Pero ahí está el primer error y el error más común que se comete cuando se le va a vender a empresas. El error más común que se comete cuando le vas a vender a empresas es solamente ir con el comprador. Cuando tú solamente vas con el comprador, todo es precio y tiempo de entrega. Al comprador no le interesan las características de tu producto. Al comprador no le interesan los beneficios. Al comprador no le interesa tu calidad. Al comprador no le interesa tu servicio. A él le interesan dos cosas. Dame lo más bajo económicamente y regálame lo más que puedas de tu trabajo. Hazme la chamba gratis si es posible. Entonces, cuando nosotros vamos a empresas, el primer paso que tenemos que dar es ir, identificar y tocar a todos esos tomadores de decisión. Y a cada tomador de decisión, persuadirlo. Encontrar un aliado interno dentro de esa empresa que me ayude a persuadir a los demás. Que sea mi embajador interno. Que se alinee sus intereses con los míos para que me ayude en el proceso de la decisión. Porque esa es la tercera diferencia. A diferencia de un usuario final, las empresas tienen, desde la más chiquita hasta el gobierno o la corporación más grande, procesos de compra. Una empresa no se da el lujo de comprar si no hace un comparativo entre varios proveedores. Por lo menos el estándar son 3. Cuando tú estás vendiéndole a un usuario, muchas veces el usuario se emociona, se quiere dar un capricho
no le interesa. Él lo que quiere es tenerlo ya. No compara. Él agarra y dice, me lo llevo, lo quiero, lo deseo, me lo merezco, me lo doy. Eso no pasa en las empresas. En las empresas hay un proceso. Tienen que pasar por varias manos. Tienes que hacer el comparativo. Tienes que ver que cumplan con lo que estás pidiendo, que sí sea lo que están pidiendo. Y entonces cuando el emprendedor va a venderle a empresas y desconoce esa parte, me lo deshacen. Y el comprador es hiper hábil. La mayoría de la gente que vende no ha leído ni un libro de ventas, mucho menos tomado un curso de ventas. Pero el comprador, él es su chamba. Él tiene cursos de compras. Él ha tomado cursos de ventas. Él sabe cómo contrarrestar al vendedor. El comprador profesional manipula al vendedor. Lo maneja a su antojo. Escenas típicas. Agarra el emprendedor, llama en frío al comprador y, señor licenciado, mire, nosotros tenemos el mejor producto del mundo mundial. Nosotros queremos ver si nos da la oportunidad de mandarle mi información. Y el comprador, que tiene el colmillo bien retorcido, detecta el hambre en la voz de ese emprendedor y le dice, qué bueno que me marcaste. Andamos buscando justamente ese producto. Mándame tu información y de una vez mándame tus precios, porque yo ya quiero comprar. El emprendedor entra en el juego de manipulación del comprador y se emociona. Y ese emprendedor no sabe, él ha escuchado que para que el cliente compre hay que emocionarlo, pero él desconoce que funciona también del otro lado. El comprador también sabe que si quiero obtener más de ese emprendedor, lo tengo que emocionar. Y entonces, como ese emprendedor está acostumbrado a que cada que levanta el teléfono se lo cuelgan, que sí le toma la llamada, que sí le dice que está buscando lo que él ofrece, que sí le da entrada para mandarle su información, se inunda de la emoción. Y todavía el comprador sube la apuesta, diciéndole, es que nosotros compramos millones de eso, mándame tu mejor precio porque ya vamos a decidir la compra. ¿Qué entiende el emprendedor? Me van a comprar. Y sin otro estímulo, agarra, no se preocupe, licenciado, lo tiene hoy. Oye, pero hoy porque yo lo necesito. Sí, hoy. Para todo. Se pone a dar sus mejores precios. Lo baja a lo mínimo y se lo manda al comprador. Entonces ahí le empieza a entrar el miedo al emprendedor. Y dice, híjole, ¿y si le marco al comprador y la riego? Pero sabe que tiene que dar seguimiento. Se arma de valor, levanta el teléfono y le habla al comprador. Señor licenciado, ya vio mi propuesta. Y el comprador ahí todavía sube más su apuesta. Y dice esas palabras que todo emprendedor ha escuchado. No, sí, ya la chequé, pero la verdad pensé que tenían mejores precios. No, estás bastante lejos. Tendrías que afinarle bastante al lápiz. Tendrías que mejorar bastante para que te consideremos. El emprendedor escucha eso. No pregunta cuánto más. No sabe cuánto le pueden comprar. Él agradece. No se preocupe. Yo ahorita le mejoro la propuesta. Cuelga y lo baja. Casi nada más a sacar los gastos. Dice, este es un cliente tan importante que me repongo en la próxima. Y le manda así un precio matoncísimo. Y entonces otra vez, comprador, ¿qué pasó? ¿Sí lo checó? ¿Ahora sí ya estamos mejor? No, sí mejoraste, pero mira, aquí nosotros tenemos un proveedor y la verdad está prácticamente en el precio que tú me das, poquitito abajo. Pero si yo lo cambio, no lo puedo cambiar por igualar el precio. Tendrías que mejorar un poco más. O incluirme algo extra de lo que él me da. Porque recuerda, él me lo entrega aquí sin cargo. Tú también, ¿verdad? Él me da la capacitación sin costo. Tú también, ¿verdad? Él, aparte, me regala los accesorios. Tú también, ¿verdad? El emprendedor pasa saliva. Y dice, no, sí. Nosotros también. Mira, pues yo digo que si mejoras un
5 podríamos pensar en cambiar hacia ustedes. El emprendedor dice, ya di el paso, no la puedo perder, me la tengo que jugar, y manda su última propuesta. ¡Pam! Y trata de localizar al comprador. Y ahí el comprador hace el acto de magia magistral. ¡Pum! Se desaparece de la faz de la tierra. Está en junta, salió de viaje, está muy ocupado, y empiezan a pasar los días y las semanas. Y el emprendedor dice, chin, algo hice mal. Por fin logra encontrar al comprador. Y cuando habla con el comprador le dice, ¿quién habla? Tú, sí. No, perdón, mira, ya tuvimos que asignarlo. La verdad no pudimos esperar más y aunque sé y agradezco el esfuerzo, los vamos a tomar en cuenta para la próxima, pero en esta ya teníamos que tomar una decisión y la dimos. Oiga, pero es que usted me dijo, no, ¿qué crees? No, es que no dependía de mí. Decidió el director, decidió el financiero, decidió el usuario. Pero para en la próxima te consideramos. ¿Qué no le dice ese comprador al emprendedor? Gracias, porque con tu cotización ayudé a bajar todavía más el precio de mi proveedor actual. No pensaba cambiarlo, pero tú me ayudaste bastante para llegar a mis metas de reducción de costos. Historia real. Práctica de todo comprador profesional. Y los emprendedores siguen cayendo y siguen cayendo. Ahora, hay otro escenario donde a lo mejor sí se bajó tanto el precio que dice el comprador, no manches, es demasiado la diferencia. Y su proveedor actual no quiere bajar. Y entonces dice, no, aquí el ahorro da para arriesgarnos. Pero le dice todavía la última. Mira, si bajas este otro poquito más, te la doy. Baja un extra y se avienta a hacerlo el emprendedor. Y el emprendedor le dice, no, pero es que ¿sabes qué? La verdad no le voy a ganar nada. No te preocupes, te voy a dar más negocios próximamente. Y ahí te recuperas. Y entonces el comprador le cree. Y cuando llega la orden de compra, sale que el precio que le había hecho era para millones y le terminan dando miles. Y se queda así de, oiga, comprador, pero es que usted me dijo que compraban millones. No, sí, pero esos millones los compramos en el año. Pero hacemos las compras parciales. Esta es la primera parcialidad. Por eso te digo, en las próximas te vas a ir recuperando. ¿Qué no le dice ese comprador? No es cierto que compro millones. No es cierto que te voy a dar las demás, porque la próxima te voy a volver a pedir más descuento. Historias crueles, historias reales que los emprendedores viven cuando van y venden a empresas. 3 secretos para que no te pase eso. Primero, llega en el tiempo correcto. Cuando nosotros llegamos a una empresa para venderle y nos dicen que deciden la próxima semana, ten por seguro que llegaste tarde. Una empresa, a excepción que sea una compra muy pequeñita, no la decide en días, porque tiene que haber una aprobación de presupuesto. Y ese presupuesto está hecho en base a unas cotizaciones previas que se desarrollaron a un análisis de alguien que lo hizo. Ese proceso a veces les toma meses, hay veces que hasta les toma años. No la deciden de un día para otro. Aunque se les haya tronado la máquina y les surja y la tengan que echar a andar, por lo menos se toman un par de semanas en la decisión. Por lo menos. Aunque estén perdiendo lana. Porque hay un proceso de compra que tienes que cumplir. Entonces, primero llega a tiempo. Llega cuando se está diseñando el presupuesto. O cuando estás en la fase de que se está abriendo el concurso. ¿Por qué? Porque si llegas tarde, seguramente te van a tomar como cuadro comparativo. Y si te toman como cuadro comparativo, no tienes que bajar tu precio, porque de todos modos no te lo van a dar. Pero ese precio que tú estás dando sí lo van a tomar de base para próximos concursos, para próximas compras. Y tú solito te estás haciendo el harakiri.
Entonces, ese es el primer secreto. Segundo secreto, con el comprador se llega preferentemente al último. Identifica cuál es el tomador de decisión principal y con ese es con el que llegas primero. Ahora, si no tienes otro camino de entrada, cuando vas con el comprador, y ese es el tercer secreto, no es para vender, es para persuadirlo de que te tome en cuenta como una alternativa. Y eso te va a servir, si lo haces bien, para poder tener acceso a los otros tomadores de decisión. Esas 3 acciones súper sencillas te van a plantar diferente y van a lograr que por lo menos en un 60-70% no seas manipulable por el comprador. Pero si llegas tarde, solo con el comprador y a concursar con el tiempo encima, lo más probable es que te manipulen y que salgas perdiendo. Vender empresas es saber vender. Se tiene que atender como cuando vendes con el usuario final. Se usan también las emociones. Tienes que convencer a varias personas. Tienes que alinear su proceso de compra con tu proceso de ventas. Tienes que alinear los intereses de los tomadores de decisión con los tuyos. Tienes que encontrar aliados internos. Y lo más importante, si yo solamente tuviera la oportunidad de darte un consejo que sé que si lo aplicas hace que por lo menos vendas el doble con una empresa, sería: obtén las informaciones estratégicas antes de vender. Solamente haciendo eso te garantiza que tengas 50% más de posibilidades de que te compren. Que te compren el doble si lo haces. Sígueme si quieres aprender más de ventas.